Digo, ¿de qué cosas? De cosas que les pasan. Todo el día estamos hablando de seguridad, sí, de educación, de empleo, de trabajo negro. En fin, yo no veo que nosotros no hablemos. Lo que pasa es que a veces... Sí, yo le voy a decir una cosa, si en la realidad todos los días, una cosa es lo que aparece en lo mediático y otra cosa es lo que aparece en la vida de muchos políticos. Me consta de su interés por esto. Ahora, si todos los días hablan de esto, la verdad que mucho no se nota, porque después la realidad es muy compleja. Usted sabe que lo primero que tenemos que aclarar es que las cosas son muy difíciles, bueno, que el Estado no es omnipotente, ni los gobiernos son omnipotentes, que nada es fácil, ni en la vida ni en política. Entonces una de las cosas que debemos abandonar desde mi punto de vista, o debemos combatir, es este mito de que alcanza con llegar al gobierno para hacer todas aquellas cosas que uno se propone hacer. Bueno, porque no es tan sencillo. Lo que dicen. Yo creo que, bueno, está bien, no sé, yo no sé si alguno de mis padres, yo creo que incluso fíjese, decir, bueno, sí, por eso uno debe, pero una cosa es otra cosa, una cosa, yo de qué quiero decir, hay una diferencia conceptual y muy importante entre promesa y propuesta. Bueno, uno política debe hacer propuesta y no confundir con promesa. Bueno, pero las campañas debe hacer propuesta. Lo que se hace es véalo, y en casi todos los partidos usted ve lo Esa que es su opinión. comparen las cosas. Yo no la creo y no me parece que sea muy constructiva ese desánimo que se genera con relación a la política, porque si logra instalarse en la sociedad es autodestructivo. Tenemos que ser muy exigentes, pero no decir que todo es lo mismo, la política, todo es lo mismo. No se puede decir. Entonces hagamos la diferencia. Ahora, diputado, más de una vez ocurre, esto ocurre como profesional, de hablar con alguien y decir, va a hacer esto, y después cuando llega la función dice, no, jamás podría haber hecho esto que había prometido, porque lo que prometí demostraba un desconocimiento de la realidad brutal. Bueno, pues pienso que eso ha ocurrido muy pocas veces. Realmente. Yo creo que ha ocurrido que alguien haya dicho yo prometí esto porque no sabía que no podía prometer esto. En primer lugar yo le diría, me acuerdo un caso, por ejemplo, cuando la pacificación, bueno, déme algunos más, pero me acuerdo lo de la pacificación. Yo creo que sinceramente creían que se podía hacer, lógico, después no se pudo hacer. Pero le digo, hay que distinguir desde mi punto de vista, doctor, entre promesa y propuesta. No son la misma cosa. Pero por supuesto, pero lo que pasa es que... ¿cuál es la diferencia? Bueno, al público se le presentan en muchos casos como promesas. Bueno, y ese es un error, un error. El político no puede hacer promesas, porque aunque cumpla, está diciendo algo que no es totalmente cierto, porque la promesa da la idea de que el cumplimiento de la misma depende de uno. Y la propuesta no depende de uno. Cuando uno hace una propuesta, sabe que la realización de esa propuesta depende de una serie de factores que no controla. Lo que uno debe hacer es luchar para concretar esa propuesta, pero a veces no se concreta y no es por claudicación, es porque no se pudo. Porque la política no es solamente buenas ideas, buenas propuestas, buenas ideas, buenos hombres, es relación de fuerzas también, relación de poder, y la relación de poder que condiciona el éxito de las propuestas no se mide solamente en función de la relación de poder que existe en los ámbitos políticos institucionales. Así es fácil tener más diputados en el oficialismo o en la oposición. La relación de poder se mide también en función de la relación de fuerza que existe en otras esferas de la sociedad, en la económica, en la cultural, en la mediática. Y una de las virtudes precisamente del estadista, desde mi punto de vista, debe ser saber medir esa relación de fuerza. Pero ahora, diputado, y para concluir este interesante intercambio sin el cual no podía tener fin esto, ¿no? Para después escucharlo al doctor Jaime Echeverría. Le voy a poner este ejemplo. Si viéramos todas las campañas electorales, todas, desde el 83 hasta acá, todas han prometido mejorar la educación. Mire cómo estamos. Yo creo que algo ha mejorado la educación de todas maneras, pero no es lo que muchos piensan. Bueno, por ejemplo, llevarlo al 6% no es mejorar, el 6% del PBI. Sí, pero desde un contexto de dónde se venía. Veamos cuál es la realidad. Pero ¿qué quiere partir de un contexto que no existía? Tenemos que decir que llevamos del 6%, está bien que estaba muy mal, pero lo hemos mejorado. Fíjese que estoy hablando de un gobierno del que no soy parte. Lo que yo creo que no se ha hecho, lo que había que hacer, porque no es solamente la cuestión de la educación, una cuestión vinculada a los presupuestarios, tenemos que discutir muchísimas más cosas. Pero obviamente, porque la mejoría del 6% usted la tiene que poner en contexto, decir, bueno, esto ha servido para mejorar, y la verdad es que no, todavía tenemos un déficit enorme, y en muchos casos de retroceso. Es cierto, por eso me alegro, pero no solamente creo, doctor. La educación argentina ha retrocedido en el contexto de lo que era absolutamente, por eso lo decía el ministro de Educación. Absolutamente creo que todavía estamos
por encima, pero con una tendencia a equipararnos y a que nos superen. Ahora, por eso digo que también necesitamos, mire doctor, yo le reitero, yo creo que con el mayor de los respetos, lo que se hizo en la década del 90 fue muy malo. Y sin embargo se ganaron las elecciones reiteradamente. Entonces la sociedad necesita también, porque que por ahí los que teníamos una mirada crítica no nos acompañaban. Pero yo coincido con usted, doctor Ernesto, y he sido muy crítico de los 90. Le quiero decir que en cada campaña que ha habido electoral, como siempre decimos, cada aspirante ha dicho vamos a mejorar la salud pública, la educación, la justicia, la seguridad y demás. En la década del 80 lo hicimos, están los libros. Ahí leía este libro de Axel Rivas, Radiografía de la Educación Argentina, en la que dice que después del 83 empezó a materializarse como un derecho social a la educación secundaria obligatoria y a debatirse esto como un derecho social. Se nombraron maestros. La implementación no llegó y tuvo problemas. Si usted recuerda que su padre tuvo que enfrentar una protesta docente histórica. Y bueno, y esa es la política. Dificultad tras dificultad, y resolver, y a veces retroceder, y a veces progresar. Pero por eso lo que quiero decir que los resultados no siempre son los óptimos. El resultado neto de todo esto es que hay un deterioro de la educación argentina que nadie celebra. Y creo que precisamente por eso estamos en estos debates que bien venimos. Y destacamos, hoy se dio un dato muy interesante, el único político ha sido usted y el ministro de Educación de Córdoba. Eso demuestra claramente cuál es la prioridad de la educación, más allá después de las palabras que vienen. Yo coincido con usted, doctor, y coincido y siento las mismas broncas y el mismo desaliento. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Me voy a casa. No, perfecto. Yo le digo que vamos a hacer esto y usted me dice, pero ¿por qué? En el fondo, ¿por qué tenemos que creer? No tienen por qué creer. Doctor Alfonsín, porque este es mi trabajo, así como el suyo. Bueno, está bien. El trabajo de periodista siempre es el más arduo y señalar que el deseo de que las cosas cambien. Yo no dudo que usted tenga voluntad de hacerlo y por eso compartimos lo mismo. Pero entiendo que hay un desafío histórico para la dirigencia política como tal, en cuanto a concretar cosas, porque en todas las campañas sería novedoso que en la campaña alguien dijera, sería un aporte, que dijera, yo voy a empeorar la educación. Eso sería original, ¿no les parece? Y alguien diría, a este le creo, ¿no? Pero todos dicen, vamos a mejorar la educación y la salud pública y después tenemos lo que tenemos. Este es el desafío de la dirigencia política en un tema tan sensible, del cual hoy nos damos cuenta que pesa tanto, en cuanto además a soluciones que por supuesto cuando se implementen bien generarán resultados dentro de 5 o 10 años. Bueno, yo le aseguro que va a ser para nosotros una cuestión central y fundamental y que vamos a poner todo el esfuerzo, que vamos a luchar. ¿A usted no se le ocurre pensar que a veces los resultados no se obtienen porque hubo inconvenientes que uno no podía controlar? Pero sí que se me ocurre lo que le Yo voy a luchar por eso, el partido va a luchar por eso, sinceramente, auténticamente para nosotros es una cuestión fundamental la educación. Claro que no depende solamente de nosotros, ni del gobierno, depende de la fuerza de la oposición, depende de la disposición que existe en la sociedad para discutir un sistema tributario más justo, que pueda destinar más recursos a la educación, depende de la conciencia que existe en la sociedad, la demanda de la sociedad, depende de la tarea que se haga desde los medios de comunicación, depende de la tarea que se haga desde las escuelas, depende de un montón de factores que no controla solamente el gobierno. Yo le puedo asegurar que la disposición existe, más no puedo sinceramente. Pero obviamente yo no estoy poniendo en duda su disposición, estoy a propósito de esto generando este tema para la política. Yo le contesto a usted porque sé que es la mirada de la sociedad. Claro, y por eso mismo la pregunta, sí, claro. Es el asunto, porque además sabe qué pasa, a veces se cree en el gobierno que con un simple aumento presupuestario que es mínimo se soluciona el tema. Y ese es un error. No, eso es a veces seguir profundizando los problemas. El electoralismo. El electoralismo o no enfrentar las soluciones. Si se arreglan los problemas, se pretenden arreglar los problemas sin modificar nada, haciendo más de lo mismo, poniendo plata. Así no se resuelve. Muy bien, acá terminamos. Albert Strongyela, seguimos el año que viene, la viene Jaime Echeverri.